En esta serie de mensajes del Estudio Vida, hemos estado considerando los libros de los profetas menores. Y en esta ocasión, llegamos al 7º libro, el cual es el libro de Nahum. Cuando vimos el Estudio Vida de Jonás, dijimos que ese profeta escapó de Jehová y del encargo que él le había designado para ir a hablar a la ciudad de Nínive. En el desarrollo de esa historia, mientras Jonás estaba intentando escapar de Dios, fue arrojado al mar durante una tormenta y luego fue tragado por un gran pez. Jonás permaneció vivo en el vientre del pez durante 3 días, hasta que fue vomitado en tierra seca. Esta es la parte de la historia que casi la mayoría de nosotros conocemos y recordamos, y que podemos relatar a nuestros hijos. Sin embargo, la historia no terminó allí, sino que continuó porque finalmente Jonás llegó a Nínive. Allí, él no solo proclamó el juicio justo de Dios sobre esa ciudad maligna, sino que además fue testigo de primera mano de la misericordia y la salvación que Jehová sobre el pueblo de Nínive. Pero además de Jonás, existe otro profeta menor llamado Nahum, y el tema de su libro es, una vez más, la ciudad de Nínive. No obstante, en este caso ya no podemos ver la misericordia y compasión de Dios, sino que vemos la indignación justa de Dios sobre Nínive, dando como resultado la destrucción final de la ciudad. Entonces, ¿qué problema tenía esta ciudad antigua que captó la atención de estos 2 profetas del Antiguo Testamento? El juicio de Jehová sobre Nínive. Es muy interesante entrar en estos libros y verlos a la luz del Estudio Vida. Al leer este libro de Nahum y prepararme para este mensaje, recibí nueva luz y ahora tengo un nuevo aprecio. La manera como Dios juzgó a Nínive en el libro de Nahum es completamente opuesta a la manera como lo trató en el libro de Jonás. El tiempo en que se escribió el libro de Jonás fue en el año 862 a.C., mientras que el de Nahum fue escrito 150 años después. Cuando Jonás le predicó a la ciudad de Nínive, ésta se arrepintió por causa del juicio de Dios. Pero más adelante, en el 713 a.C., sucedió otro evento que podemos leer en 2 de Reyes capítulos 18 y 19, para así realmente comprender el contexto del libro de Nahum. Durante el tiempo en que Nahum profetizó, el rey de Asiria envió sus ejércitos en contra de Israel. Pero antemano envió un mensajero para decirles que no confiaran en Jehová y que no se salvarían de los dioses asirios. Trataba de burlarse y de amedrentarlos. El pueblo de Israel acudió a Jehová, y él les respondió diciéndoles que el rey de Asiria sería derrotado, lo cual finalmente sucedió. En su libro, Nahum profetiza acerca del fin de Asiria y el fin de la ciudad de Nínive, la cual era su capital y que tipifica la rebelión del hombre en contra de Dios. Muy cierto, Sterling. Tanto Babel como Nínive fueron edificadas por Nimrod, quien es la primera prefigura del anticristo y representa la rebelión en contra de Dios. Nínive tiene un largo historial que simboliza la rebelión del hombre, ¿verdad? Eso es correcto, Víctor. Podemos ver el cumplimiento de la profecía contra Nínive por causa de esa rebelión en el año 612 a.C., cuando la nación asiria llegó a su fin mediante la invasión del imperio babilónico y también del imperio medo-persa. El libro de Nahum es un libro que relata el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Quiero leer los primeros 4 versículos que establecen el trasfondo de todo el libro. Dicen así: La carga con respecto a Nínive. Libro de la visión de Nahum, el elcosita. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de ira.
Jehová se venga de sus adversarios y guarda la ira para sus enemigos. Jehová es el longánimo y grande en poder, y ciertamente no dejará impune al culpable. Jehová tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y lo hace secar, y seca todos los ríos. Basán y el Carmelo languidecen, y el brote del Líbano languidece. Sin duda alguna, para que nosotros tengamos un aprecio apropiado del Evangelio, también necesitamos saber que Dios es un Dios que tiene un juicio justo. Now we come to another book, the book of Nahum. Ahora llegamos a otro libro, el libro de Nahum. This book is of 3 chapters. Este libro tiene 3 capítulos. Es lo contrario al libro de Jonás. Ambos de estos profetas se relacionan con la misma ciudad, Nínive. ¿Ven? El libro de Jonás es 100% a favor de Nínive. Pero Nahum es al revés. Jonás extendió la salvación de Dios a la ciudad pecaminosa de Nínive. Pero Nahum trajo el juicio de Dios sobre Nínive. Sí, Dios es el Dios de cada pueblo, de todos los pueblos, y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y eso es verdad. Pero tienen que darse cuenta que Dios es Dios de cada pueblo, no solo para salvarlos, sino también para juzgarlos. En este libro podemos ver la causa del juicio de Dios y también el efecto del juicio de Dios. Así que quisiera decirles que en la Biblia, Nínive fue edificada por Nimrod, y esta ciudad de Nínive estaba en contra de Dios. Si ustedes leen Génesis 10, verán que Nimrod era un opositor de Dios, y también fue el primer tipo del anticristo. Y él edificó 2 grandes ciudades. La primera fue Babel, y la segunda Nínive. Ambas de estas ciudades, les digo, son figuras fuertes de la humanidad que se opone a Dios. Para poder conocer el trasfondo de esta situación, primero necesitamos leer Segunda de Reyes y también Génesis 10. Y así podremos tener un cuadro completo acerca de Nimrod. Quizás muchas personas jamás habían escuchado este nombre o tal vez no lo recuerden. Sin embargo, Nimrod es una figura clave. ¿No es así? Así es, Víctor. Si hacemos seguimiento a la historia de Nimrod, veremos que él edificó la ciudad de Babel, capital de Babilonia, y también la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Estas 2 ciudades pueden ser rastreadas en la Biblia, especialmente en Génesis. Una vez que Babel fue edificada, se construyó la famosa Torre de Babel que todos conocen. Babel es el cuadro de una ciudad que se encuentra en oposición y rebelión en contra de Dios. Lo mismo que Nínive. Dios usó estas 2 ciudades para mostrar la rebelión y la oposición del hombre en contra de él. Muy cierto, Sterling. Tenemos una prefigura del anticristo con Nimrod, ya que él se oponía a Dios y quería exaltarse a sí mismo, y edificó estas 2 grandes ciudades, Babel y Nínive, las cuales llegaron a ser las capitales de 2 grandes dinastías en su propia región geográfica. Pero ahora tenemos el juicio de Dios que sobrevino sobre una de esas ciudades, Nínive. En el tiempo de Jonás, se produjo un arrepentimiento entre el pueblo de Nínive, como respuesta a la palabra de advertencia de Jehová, y él extendió su salvación sobre esa ciudad. Pero 150 años después, la ciudad había caído de nuevo en oposición y rebelión en contra de Dios. Esta vez, el juicio de Dios provino mediante la profecía del profeta menor Nahum. Y en cuanto a esto, ahora quiero leer los versículos 5 al 8 del capítulo 1 de Nahum, para ver lo que le sucedió a Nínive.
Dicen así: los montes tiemblan por causa de él, y los collados se derriten. La tierra se levanta en su presencia. What Nahum spoke Lo que Nahum habló en su libro fueron profecías, predicciones, y algunas de sus predicciones eran el juicio de Dios sobre Nínive. El veredicto tiene que ver con la destrucción de Nínive que fue llevado a cabo por los medos y los babilonios en el año 612 a.C. Todos tenemos que prestar atención a este veredicto. El versículo 8 nos muestra que cuando el día vino, Dios usó la inundación desbordante para acabar por completo a Nínive. ¿Y qué cosa era la inundación para Nínive? La historia es esta. Nínive estaba edificada en el río Tigris y Babilonia estaba edificada al lado del Éufrates. Nínive estaba edificada en el Tigris y había allí un pequeño río que rodeaba la ciudad de Nínive con el Tigris. Así que toda la ciudad de Nínive estaba rodeada de agua. Finalmente, el agua era la protección de la ciudad. Y ellos usaron el agua muchísimo. Y también, por supuesto, la ciudad tenía puertas y por allí el agua podría entrar a la ciudad. Así que en el año 612, los medos vinieron con los babilonios y atacaron a Nínive y encontraron la manera de abrir las puertas de agua. Y toda el agua del río inundó la ciudad e incluso inundó el palacio. Así que Dios usó la inundación para llevar a cabo la destrucción completa de Nínive. No hay duda que esta es una historia interesante. Esta historia sucedió en la región de Mesopotamia, donde existen dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. La ciudad de Babilonia estaba edificada sobre el río Éufrates, pero Nínive estaba a las orillas del Tigris. Allí el río Tigris rodeaba la ciudad formando como un brazo natural o un canal, lo cual era una verdadera protección para Nínive, pero también era un peligro potencial para esa ciudad, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y esto me hace considerar sidonios que cumplieron esta profecía posiblemente conocían la profecía de Nahum. Este profeta predijo la destrucción de Nínive 100 años antes y describió que sería por medio de una inundación desbordante. Pues bien, esta profecía se cumplió en el año 612 a.C., cuando los medos y los babilonios vinieron, abrieron las compuertas del agua de la ciudad y la inundaron por completo. Y ese fue el fin del imperio asirio. Para poner en contexto este último segmento, quiero repetir lo que Witness Lee ha mencionado una y otra vez como resumen para todos los libros de los profetas menores. Se trata de la disciplina de Dios para Israel usando los 4 grandes imperios de la historia humana, los cuales son ilustrados como las 4 langostas mencionadas en Joel. El primero fue el imperio babilónico del cual estamos hablando. Luego el imperio medo-persa, que también jugó un papel importante en la destrucción de Nínive. Después vino el imperio griego de Alejandro el Grande y finalmente el imperio romano. Estos 4 imperios trajeron el sufrimiento y la disciplina de Dios a Israel, pero la mayoría de las veces se sobrepasaron y excedieron en el castigo. Por esa razón, Dios reaccionó en contra de estos 4 imperios. ¿No es así? Eso es muy cierto. Cada langosta vino a devorar a la langosta anterior. Es decir, los babilonios fueron destruidos por los medos. Los medos y los persas fueron destruidos por los griegos. Y finalmente los griegos fueron destruidos por los romanos. Estas fueron las 4 clases de langostas que disciplinaron al pueblo de Dios, pero que a la postre fueron castigados por Dios. Y al final de esta era, el imperio mundial final no será castigado por otra langosta, sino por la piedra que desmenuzará los pies de la gran imagen humana, según se describe en Daniel capítulo 2.
Finalmente, esta piedra llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Por supuesto, esta piedra es el Señor Jesús. Me encanta esa profecía, Víctor. Pero también quiero mencionar que si leemos los capítulos 18 y 19 en Segunda de Reyes, veremos que no solo se trata de la historia del profeta menor Nahum, sino que se trata también de la historia del profeta mayor, Isaías. Muy cierto. Strange, in this book, Christ is not mentioned. Es extraño, pero en este libro no se menciona a Cristo. Neither referred to. A book without Christ. Ni siquiera se hace referencia a Cristo. Este es un libro sin Cristo. Entonces, ¿está lleno de qué? Lleno de Nínive. ¿Y quiénes destruyeron a Nínive? Fueron los babilonios y los medos. Los babilonios eran la primera clase de langostas y los medos, o sea, los persas, eran la segunda clase de langostas. Ellos derrotaron a los asirios como una clase de langostas que pululan para librar a los hijos de Israel de las manos de los asirios. Y esta es una profecía después de Jonás. Primero se extiende la salvación de Dios a Nínive. Y Nínive fue liberada, fue salvada. Pero después Nínive se convirtió pecaminosa de nuevo y Nínive fue e invadió a Israel. Pero antes de que esto ocurriera, Nahum profetizó y que esto iba a ocurrir. Este libro nos muestra que mientras Dios está disciplinando a Israel y castigando a las naciones, Dios hizo lo posible para preservar a Israel. Y este libro nos muestra cómo Dios preservó a Israel. Y la maravillosa preservación que Dios llevó a cabo fue por medio de las langostas. Pero las langostas también fueron usadas para castigar a Israel. Así que Dios usó las langostas para tratar con las langostas. Y esto lo hizo solamente con el propósito de resguardar a Israel. Y el propósito de Dios de resguardar a Israel tiene como meta producir a Cristo. Sin embargo, debemos ver que la meta continúa siendo Cristo. Resguardar a Israel tiene como propósito que Cristo tenga un canal para producir a Cristo. Y este canal simplemente es Israel, que ha sido reservado y resguardado. Así que finalmente el propósito será producir a Cristo a fin de que Cristo sea manifestado. Sin duda, este resultado final es maravilloso. Aunque en este libro de Nahum no se hace una referencia directa a Cristo, con todo y ello, tenemos que entenderlo a la luz de aquel que es el centro de la totalidad de la revelación de Dios, el cual es Cristo. Si la nación de Israel no hubiera sido preservada, Cristo no habría podido ser manifestado. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan importante? Este es un punto muy crucial. Si no lo vemos, sencillamente perderemos de vista la economía de Dios. El propósito de Dios era preservar a Israel para la manifestación de Cristo. Aunque Cristo no se mencione específicamente en Nahum, el punto aquí es que el pueblo de Dios tenía que ser preservado para que Cristo pudiera ser producido y manifestado para la salvación del pueblo de Dios. De esta manera se podría obtener la iglesia para cumplir el propósito eterno de Dios. Este es el punto más crucial y trascendental. Si solo nos preocupamos por las profecías y por su cumplimiento, seremos distraídos y apartados por completo de la economía de Dios. Necesitamos ver que todas estas profecías son para Cristo. Cristo es la meta y es el fin al cual debemos ser conducidos. ¿Por qué razón Dios disciplinó a Israel y castigó a las naciones?
simplemente para que Israel pudiera ser preservada, con la finalidad de que Cristo pudiera ser manifestado. Gracias. Ciertamente, este es el enfoque central, no solo de los profetas menores, sino de todos los profetas del Antiguo Testamento. Los escritos de ellos giran alrededor de la disciplina de Israel y del juicio de Dios contra las naciones, a fin de producir y manifestar a Cristo. Cristo es la meta a la cual debemos ser conducidos para el cumplimiento de la economía de Dios. El vigilante.